La leucemia linfoblástica aguda es el cáncer infantil más frecuente y representa alrededor del 75-80% del total de las leucemias agudas infantiles. Desde que en 1948 Sidney Farber, pediatra del Children's Hospital de Boston, publicara sus primeros estudios del tratamiento con aminofterina, que es un antagonista del ácido fólico, en los que demostró que se podría inducir remisiones parciales, los avances en el tratamiento de la LLA han sido innumerables, permitiendo que los índices de supervivencia en Europa y Estados Unidos superen el 90%. Estos datos son indudablemente espectaculares, sobre todo si pensamos que hace tan solo 70 años la gran mayoría de estos niños fallecían. En estas diapositivas podremos ver cómo ha sido la evolución de la supervivencia en algunos grupos cooperativos y también en hospitales emblemáticos. La supervivencia en el grupo cooperativo Children's Cancer Group ha ido cambiando con los años, como no podía ser de otra forma. En las cohortes de los años anteriores a los años 70, la supervivencia era inferior al 10%. En cambio, en las cohortes de los años 2010, 2016 y más del 2017, la supervivencia es superior al 90%. De manera parecida, pero obviamente con un menor número de pacientes, en Europa y en concreto la experiencia del Princess Máxima Center en Utrecht con diferentes protocolos es muy similar y la supervivencia global está también por encima del 90%. Por último, si analizamos la experiencia de un hospital tan emblemático como St. Jude en Memphis, podemos ver en la diapositiva cómo la supervivencia global con los primeros estudios no superaba el 10%. En cambio, en los últimos ensayos, como son el Total 15, el Total 16 y 17, han conseguido sobrepasar también el 90% de supervivencia. Parece evidente que para conseguir incrementar aún más la supervivencia y alcanzar la curación integral del paciente, esta no podrá llegar por el aumento de la intensificación de la quimioterapia, porque un incremento conllevaría un aumento de la mortalidad tóxica y un aumento de las toxicidades a largo plazo. Y de otra parte, no podrá ser por la disminución de la quimioterapia en un intento de soslayar los efectos secundarios a corto y largo plazo, porque puede llevar a un aumento en el porcentaje de recaídas y, por tanto, una disminución de la supervivencia. Es por ello, por lo que en el momento actual se están desarrollando otras estrategias, como es la inmunoterapia, especialmente en los pacientes en recaída. No obstante, un 15-20% de los pacientes, a pesar de los avances del tratamiento, van a recaer, siendo esta la principal causa del fracaso del tratamiento. En el contexto de la inmunoterapia de la LLA podemos diferenciar dos tipos: la inmunoterapia basada en anticuerpos y la inmunoterapia basada en terapia celular. En la inmunoterapia basada en anticuerpos haremos referencia al blinatumomab, que es un anticuerpo biespecífico anti-CD3 y anti-CD19, al ionotuzumab, que es un anticuerpo anti-CD22, y al daratumumab, que es un anticuerpo anti-CD38. El blinatumomab es un anticuerpo biespecífico para CD19 y CD3, que se une específicamente a los linfocitos T y a los blastos CD19. Esta unión provoca una liberación de citoquinas y una proliferación de células T, que son las que inducen la apoptosis de los blastos CD19 a través de perforinas y proteasas. El ionotuzumab ozogamicin es un anticuerpo monoclonal anti-CD22, conjugado con la calicamicina, que induce una ruptura en el DNA de doble cadena, induciendo posteriormente la interrupción del ciclo celular y la muerte por apoptosis. El daratumumab es un anticuerpo anti-CD38 que se utiliza en el mieloma múltiple, pero que también ha tenido un desarrollo clínico en la LLA de inmunofenotipo T. La inmunoterapia basada en la terapia celular es la terapia CAR. La idea de la terapia CAR surge de la búsqueda de una terapéutica que tuviera el efecto de la inmunidad celular y también de la inmunidad tumoral. La idea es sencilla. Se trataría de aunar la capacidad de los linfocitos T para eliminar las células cancerosas con los anticuerpos monoclonales que son expertos en identificar dianas, aunque carecen de la capacidad de eliminar células tumorales por sí mismas. Pues bien, un CAR es la modificación genética de los linfocitos T para que expresen un antígeno de superficie expresado por las células tumorales
y además producir una autoactivación del linfocito T. El gen que codifica el CAR-T se introduce en el genoma del linfocito T in vitro a través del vector lentiviral y al producirse su activación y transducción se expresa el CAR-T en el linfocito. Normalmente un CAR-T está compuesto de un dominio específico de reconocimiento antigénico obtenido de las regiones variables del anticuerpo monoclonal unidas entre sí para formar un anticuerpo de cadena simple. Este dominio de reconocimiento antigénico está acoplado a un dominio de señalización derivado de la cadena Z del complejo TCR y del CD3. A estos CAR se les ha denominado clásicamente como de primera generación. Actualmente la técnica ha evolucionado para incorporar a la estructura diferentes moléculas de coestimuladoras, CD28, 41, BB o X40, dando lugar a los CAR de segunda o tercera generación, según que se incorporen una o dos moléculas coestimuladoras. El siguiente paso en la evolución de los CAR ha sido la creación de receptores duales con doble especificidad antigénica, es decir, los denominados CAR duales. Por último, y en resumen, podemos ver las ventajas de la terapia con células efectoras, alta potencia, alta persistencia, y también las ventajas de las terapias con anticuerpos, alta especificidad y que son HLA independientes al no ser específicos para moléculas de superficie. Por otra parte, podemos ver también los efectos desfavorables. Por un lado, las terapias efectoras con células T como la dependencia del sistema HLA, la baja potencia de apoptosis y por otro lado, la baja persistencia de las terapias con anticuerpos. Para finalizar, mostramos los estudios pivotales de ionotuzumab, de blinatumomab y de tisegenleucel. En ellos puede verse que el número de pacientes incluidos es ya considerable, que los anticuerpos como ionotuzumab y blinatumomab deben ser utilizados como terapia puente al trasplante hematopoyético y que con la terapia CAR los pacientes con LLA refractaria o en recaída pueden tener índices de remisión completa de alrededor del 80% y la supervivencia puede ser de alrededor del 60% en el primer año.